En esta oportunidad vamos a estudiar uno de los temas que más debates y discusiones han generado a lo largo de la historia, tanto a nivel de la filosofía universal como dentro de la filosofía de la religión y también dentro de la teología misma. Y me refiero al tema del problema del mal. El problema del mal desde una perspectiva filosófica, bíblica y teológica es la temática que vamos a desarrollar en esta hora. Y lo vamos a abordar de manera general viendo los tres aspectos que les acabo de mencionar. La perspectiva filosófica sobre el problema del mal, pero no nos vamos a limitar al ámbito de la filosofía, sino que también vamos a asomarnos un poco para estudiar qué es lo que la Biblia, así de manera puntual, nos presenta acerca del mal. Y también vamos a estudiar qué es lo que la teología cristiana, a partir sobre todo de hombres como Agustín de Hipona, han reflexionado ante el problema del mal. Entonces, esta es la temática que vamos a desarrollar este día, esta semana. A manera de introducción, debo decirles de que este es uno de los temas que, digamos, se ha estudiado más, sobre todo en el ámbito de las religiones monoteístas. Y cuando hablamos de las religiones monoteístas, en la actualidad nos referimos principalmente a tres: cristianismo, judaísmo e islam. Esas son las tres grandes religiones monoteístas, como lo vimos en una clase, si no mal recuerdo, que es el ámbito dentro de las religiones donde el problema del mal se ha reflexionado más, tanto desde la perspectiva filosófica como teológica en cada una de ellas. Aunque también hemos de decir de que el problema del mal se ha reflexionado en otro tipo de religiones, como lo son el budismo y el hinduismo, ¿no? Que son ya más religiones orientales. De hecho, el budismo va a plantear de que el gran dilema de la humanidad no es tanto el mal, sino la ignorancia y la falta de conocimiento. Son tópicos para tomar en cuenta, ¿no? Pero limitándonos al problema del mal desde la reflexión filosófica y teológica, también hemos de decir de que en la historia, sobre todo de la civilización occidental, a partir de los griegos, se han planteado una serie de dilemas que han cuestionado la misma existencia de Dios debido a la realidad del mal, ya que algunos han llegado a decir de que si existe el mal, Dios no puede ser todopoderoso, porque si es todopoderoso, no existiera el mal. ¿Okay? Entonces, dilemas e interrogantes de ese tipo las han habido desde la misma antigüedad, ¿sí? Desde la época en que tiene sus orígenes el pensamiento filosófico dentro de la cultura occidental. Y esto ha generado, como les he venido repitiendo, un amplio debate dentro de la filosofía universal y dentro de la filosofía de la religión. Dentro de lo que se conoce como teodicea y ponerología, dos conceptos que son fundamentales en el tema que estamos abordando este día: teodicea y ponerología. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de la teodicea? ¿Y qué es eso de la ponerología? Pues a continuación lo vamos a explicar para que nos quede claro. El término teodicea es un término que fue creado en el siglo XVIII por Leibniz en su tratado sobre la teodicea, ¿verdad? Y etimológicamente, ¿sí?,
Etimológicamente hablando, teodicea viene del griego teos y dike. Teos, que significa Dios, y dike, que significa justicia. Entonces, ya desde una perspectiva más conceptual, la teodicea se enfoca en la justificación de Dios ante la problemática del mal. Eso ha sido la teodicea desde la época de Leibniz. Desde la época de Leibniz a la teodicea se le ha visto como ese tratado, como el estudio que busca justificar y defender desde una perspectiva apologética la existencia de Dios, la soberanía de Dios ante el problema del mal. Pero también tenemos el otro concepto que les he mencionado, como lo es el término ponerología. ¿Qué significa la palabra ponerología? Déjenme decirles de que esta es una palabra que tiene su origen también en el griego, ¿no? Ponerología viene del griego poneros, y poneros en el griego significa mal, y logía de logia, que significa estudio o ciencia. Entonces, la ponerología es el estudio acerca del mal. Es la ciencia que desde una perspectiva histórica, filosófica, teológica, sociológica, antropológica, estudia el problema del mal dentro de la historia humana. Y el término como tal fue creado y usado con este enfoque por el psiquiatra polaco Andrzej Tobaszewski en pleno siglo XX, ¿verdad? Y desde entonces la ponerología se ha venido desarrollando. De hecho, debo de mencionarles, y esto les puede interesar como estudiantes de teología, de que en la actualidad es una de las ramas del estudio teológico que más se está desarrollando, que más avances está teniendo, y que está dentro de la así llamada actualidad o vanguardia teológica. Porque en las universidades del primer mundo y en las guías sistemáticas más progresistas, lo que antes se estudiaba como desde la categoría de angelología y demonología, en la actualidad ha sido sustituido por la categoría llamada ponerología, que es, como les decía hace un momento, el estudio del mal desde las diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, espero que nos hayan quedado claros estos dos conceptos, que como les he dicho, son centrales dentro del tema este que hemos empezado a desarrollar, el problema del mal, desde una perspectiva filosófica, bíblica y teológica. Ahora, vamos a hacer un abordaje desde la historia de las ideas, comenzando por la antigua Grecia, ya que de esta manera a uno se le abre un poco el panorama, ¿verdad? Y uno conoce las diferentes ideas en torno al mal y cómo estas han venido evolucionando, desarrollando, desde la antigüedad, pasando por la era moderna hasta llegar a la época contemporánea en la que vivimos. Y para comenzar este recorrido, hemos de empezar por dos grandes filósofos de la antigua Grecia, como lo fueron Sócrates y Platón. Sócrates, el maestro, y Platón, su discípulo, ellos vieron al mal como producto de la ignorancia. Tanto Sócrates como Platón van a plantear de que la ignorancia es la causa de todos los males dentro de la sociedad humana. Y eso lo vieron ellos, sobre todo tomando en cuenta que eran filósofos, ¿no? Eran hombres ilustrados. Entonces ellos van a plantear eso, que el mal es producto de la ignorancia. La ignorancia es la que produce la maldad que existe dentro de la sociedad.
Y en el caso de Platón, debido al pensamiento dualista que él desarrolla, él va a ver el mundo material o sensible en el que vivimos como una entidad mala que hay que superar, ¿no? A partir de Platón y otros filósofos casi contemporáneos a él, se va a desarrollar la idea de que este mundo material en el que vivimos, esta creación, incluyendo el cuerpo físico, son malos y que por lo tanto la actitud, la visión que va a surgir a partir de estos pensadores es el hecho de querer escapar de este mundo, querer abandonar el cuerpo para alcanzar ese mundo de las ideas en el cual Platón creía, ¿verdad? Siempre en la antigua Grecia también tenemos otro de los filósofos que más reflexionó acerca del mal, y me refiero a Epicuro, ¿sí? El fundador de los famosos de la escuela epicúrea, ¿verdad? Una escuela filosófica muy influyente allá por el siglo III antes de nuestra era. Epicuro es bien conocido dentro de estos temas de ponerología por la así llamada paradoja de Epicuro. ¿Y en qué consiste eso de la paradoja de Epicuro? Epicuro llegó a plantear de que no puede existir un Dios todopoderoso y a la vez existir el mal. Porque si el mal existe, eso quiere decir de que no puede existir un Dios que sea todopoderoso. Porque si el mal existe, plantea Epicuro en sus paradojas, se puede admitir la existencia de un Dios, pero que no sea todopoderoso, sino que tenga un poder limitado. Ya que si Dios, dice Epicuro, es todopoderoso, tampoco puede ser bueno, debido a la realidad del mal que existe. Ya que solo un Dios malévolo, que teniendo la capacidad de hacerlo todo y de impedir el mal, puede permitir que el mal se desarrolle dentro de la cultura humana y afecte a las personas. Entonces, estas son como las reflexiones que Epicuro se planteó en su momento y que dentro de la historia del pensamiento se recuerdan como las paradojas de Epicuro, ¿verdad? En torno al problema este de la relación entre Dios o ser superior y el mal, ¿verdad? Y al final, Epicuro planteó de que el mal en sí, más que responsabilidad de un dios o de los dioses, el mal, va a decir Epicuro, es responsabilidad del ser humano. Ese es el planteamiento de Epicuro, ¿no? Ahora, pasando quizás la página y adelantándonos un poco y metiéndonos a la modernidad, a partir de finales del siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, pasa bien interesante lo que los filósofos de comienzos de la modernidad van a reflexionar y a plantear en torno al mal también. Comenzando, por ejemplo, con el escritor del Príncipe, con Maquiavelo, uno de los humanistas que más aporte hizo al ámbito de la política en el Renacimiento. Para Nicolás Maquiavelo, el escritor del Príncipe, el mal es el resultado de no saber controlar el ser humano, sus propios deseos y ambiciones. Para Maquiavelo, el mal no tiene que ver nada ni con Dios, ni con otra entidad superior. El mal, simple y sencillamente, es el resultado de no saber controlar por parte del ser humano los deseos y ambiciones. Y debido a eso, va a plantear Maquiavelo, se necesita de las leyes y se necesita de un Estado fuerte. Y esto es importante porque Maquiavelo, en el siglo XVI, va a ser uno de los primeros teóricos que va a plantear la teoría del Estado. De hecho, se le considera como el padre del Estado moderno, ¿no? Debido a todo lo que reflexionó en torno a la política del Estado.
Entonces él va a plantear eso, que se necesita del Estado y se necesitan de leyes fuertes para controlar el mal dentro del ser humano. Porque si no, el ser humano no puede controlar sus deseos y ambiciones. Se necesita de esta institución, de la institución estatal para controlar las ambiciones, el mal que se produce de esa manera dentro de las personas, ¿verdad? Luego, un poquito más adelante de la época de Maquiavelo, también nos encontramos con otro pensador francés, uno de los hombres que, digamos, más ha aportado al ámbito de las, de las ideas políticas, y me refiero a Jacobo Rousseau, quien también reflexionó sobre el tema del mal. Y Rousseau, en su obra clásica El contrato social, llega a afirmar que el ser humano es bueno por naturaleza. Contrario a lo que enseñaban muchas filosofías y teologías de su época y de siglos anteriores, Rousseau va a decir eso, que el ser humano es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que corrompe y produce la maldad dentro de las personas. Es brillante, ¿no? De que para Rousseau, como les mencionaba, el mal es un constructo social. Luego, contemporáneo casi también a Rousseau, tenemos el caso de Thomas Hobbes, el escritor de aquella obra muy leída en ciencias políticas, la que se llama el Leviatán. Hobbes se escribe, para aquellos que a veces me preguntan cómo se escriben los nombres, Hobbes con H. Thomas Hobbes, contrario a Rousseau, va a plantear de que el hombre es malo por naturaleza y a causa de un egoísmo que hay dentro de su interior, dentro de su corazón, y por un primario instinto de supervivencia, es de que el ser humano produce los males que desarrolla. Eso es lo que hace que el ser humano produzca y dé origen al mal, porque el ser humano es malo por naturaleza, va a plantear Thomas Hobbes, contrario a lo que ha planteado ya Rousseau, ¿verdad? Ahora, esto en lo que respecta a lo que algunos filósofos y politólogos de comienzos de la edad moderna reflexionaron en torno al mal. Ahora, adentrándonos un poco al ámbito de aquellos intelectuales que desde la filosofía de la religión van a hacer ponerología, van a reflexionar en torno al problema del mal, es bien importante lo que va a plantear el filósofo judío Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, en dos de sus obras, en su Ética y en las Cartas del Mal, fueron obras que él escribió, plantea que el bien, él y quizás antes de decir lo siguiente, debo de mencionar, Baruch Spinoza, al igual que Federico Nietzsche, siglos después, va a tratar de crear una ética que vaya más allá de los conceptos del bien y del mal, que la religión y moral tradicional había enseñado hasta su época. Baruch Spinoza va a plantear una ética, una visión de la vida que vaya más allá de los conceptos del bien y del mal, y eso le va a generar una serie de dificultades, ¿no? Por ese intento de querer crear una ética que vaya más allá del dualismo bien y mal. Y desde esa perspectiva que Baruch Spinoza, en las obras que anteriormente les mencionaba, en su Ética y en las Cartas al Mal,
va a decir de que el bien para él es lo que le es útil a los seres humanos. ¿Eh? El bien, lo que es útil para los seres humanos. Y que el mal es lo que nos impide poseer lo que es bueno. ¿Eh? Así va a concebir el mal Baruch Spinoza. El mal, va a decir, es aquello que nos impide poseer u obtener lo bueno, ¿verdad? Eh, entonces es bien interesante, ¿no? Estos planteamientos un tanto alternativos que gente como Baruch van a plantear en su momento. También tenemos el caso en plena modernidad de David Hume. David Hume, o David Hume, con H. David Hume. David Hume, de hecho, él escribe un libro que se llama La religión natural. Otros lo traducen como la teología natural. Allí David Hume va a desarrollar una ponerología y una teodicea que va a ir en la línea de las paradojas que Epicuro desarrolló en la antigüedad. Ese libro se los recomiendo, está en la web, pueden descargarlo, donde Hume, como les decía, desarrolla una reflexión en torno al mal siguiendo las líneas epicúreas. Luego también vemos aparecer siempre en la modernidad al filósofo Emmanuel Kant, ¿no? Que, como lo hemos venido diciendo, es el padre de la filosofía de la religión moderna. Emmanuel Kant, por cierto, va a ser muy crítico de la teodicea de Leibniz. La va a criticar, ya que Emmanuel Kant no está de acuerdo con el aspecto apologético de la teodicea. Él dice, a Dios no hay que defenderlo, va a decir Kant. Mejor reflexionemos qué es el mal. Entonces, para este filósofo, para Emmanuel Kant, él plantea de que el ser humano tiene una propensión natural hacia el mal. Eso a pesar de su disposición original hacia el bien, ¿no? El ser humano tenía una disposición original hacia el bien, pero la historia y la convivencia social han hecho de que el ser humano desarrolle una propensión hacia el mal. Y desde esa perspectiva plantea Kant que la tarea del bien, desde el imperativo categórico que él desarrolla, es la de dar el ejemplo. Esa es la tarea del bien. Y de todos los que buscan el bien, dar el ejemplo, ¿no? ¿Y qué es eso del imperativo categórico que he mencionado? Esto lo quiero dejar claro porque dentro de la filosofía y dentro de la ética y dentro de la filosofía de la religión, el concepto de imperativo categórico de Kant es uno de los más importantes dentro del pensamiento de este filósofo, ¿verdad? Y cuando en filosofía se habla del imperativo categórico, Kant se refería con esto a esa fuerza interior que determina la conducta de los seres humanos, ¿verdad? Kant, cuando habla del imperativo categórico, él es de la idea de que dentro del ser humano hay una fuerza interior, que es la que lo hace elegir entre el bien o el mal. No es tanto la moral social de cada contexto sociocultural, es el imperativo categórico, es esa fuerza interior, va a plantear Kant, la que nos permite y nos lleva a elegir entre el bien y el mal. Entonces, Kant, en torno a la problemática del mal, como les decía, va a ser muy crítico de la teodicea de Leibniz y va activo. Hay una fuerza dentro de él que le puede permitir también elegir hacia el bien y dar el ejemplo. Luego tenemos el caso de Leibniz, un filósofo que hemos venido mencionando en las últimas 3 clases, ya que con Leibniz, como les decía al inicio, se inicia la teodicea moderna, la teodicea que
como lo explicaba hace un momento, va a criticar bastante Kant. Leibniz, el creador de la teodicea cristiana, va a plantear de que el mal puede ser visto desde tres perspectivas. Para Leibniz hay tres tipos de males. Número uno está, dice Leibniz, el mal metafísico. Número dos está el mal físico. Y número tres está el mal moral. El mal metafísico viene de metafísica, ¿verdad? En filosofía, la metafísica es el estudio de todo aquello que no tiene nada que ver con el mundo material o que trasciende el mundo físico material. Entonces, el mal metafísico para Leibniz consiste en la simple imperfección, ¿sí? En la imperfección que caracteriza a la humanidad. El segundo mal, el mal físico, consiste en el padecimiento o sufrimientos que el ser humano experimenta. Y el mal de tipo moral, para Leibniz, es el pecado, ¿no? El pecado religioso que se comete, socialmente hablando, ¿no? Entonces, esta es la cosmovisión, la perspectiva que Leibniz, el creador de la teodicea, nos ofrece en torno al problema del mal. Y ahí, saliéndonos un poco de estos pensadores de la modernidad que iniciaron con la filosofía de la religión y metiéndonos un poco a estudiar a algunos de los principales filósofos representantes de la así llamada filosofía de la negación de Dios, tenemos el caso de Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche, ¿no? Quien, al igual que Baruch Spinoza, solo que a diferencia de Baruch, Federico Nietzsche era ateo, ¿verdad? Entonces, Nietzsche, al igual que Baruch, intenta redefinir la ética y lo hace en su libro Más allá del bien y del mal, que es este que tengo acá, que es un clásico de la filosofía. Se los recomiendo para que lo lean. Entonces, en este libro, Más allá del bien y del mal, Nietzsche intenta desarrollar una ética que supere el dualismo que ha llevado a la cultura occidental a ver temas como estos en una lógica, desde una lógica dualista, de bien versus mal. No, dice Nietzsche, hay que ver la realidad desde otra perspectiva. Hay que ver la realidad desde otra perspectiva, desde otras concepciones de la ética, ¿verdad? Recordemos que Nietzsche no creía en Dios. Para Nietzsche, Dios había muerto. Él creía en el superhombre, es decir, en el ser humano evolucionado, ¿verdad? Que, digamos, llevase a la civilización humana de su época a progresos y desarrollos inimaginados. Y para que ese superhombre naciera y evolucionara, Nietzsche decía, se necesita una ética distinta que esté más allá de las nociones dualistas del bien y del mal que la religión cristiana ha construido dentro de Occidente. Ese era el planteamiento de Nietzsche, ¿no? También, claro, Nietzsche desarrolla su pensamiento en el siglo XIX. Más adelante, en el siglo XX, es bien interesante lo que va a plantear también desde el existencialismo ateo el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, en su obra El ser o la nada, y más, va a plantear de que el mal no es una realidad metafísica. El mal no es algo que, digamos, provenga de un ser superior. El mal, va a decir Sartre, simple y sencillamente es lo que nace del miedo que el hombre tiene ante su libertad. El mal es lo que nace del miedo que el hombre tiene ante su libertad. Recordemos que en el pensamiento filosófico de Sartre y de su cónyuge Simone de Beauvoir, el tema de la libertad fue clave, fue importantísimo. Ellos
reflexionaron mucho ante el concepto de libertad, que tiene una gran influencia en la civilización occidental, sobre todo el Atlántico Norte, Europa, Estados Unidos y Canadá. Y desde esa perspectiva se atreve a decir que el mal, eh, el mal no existe. El mal simplemente es lo que el ser humano, influenciado por la religión tradicional, eh, percibe como aquello que le impide desarrollar su libertad de manera completa. ¿Eh? Tomando en cuenta lo que les mencionaba, para Sartre y su pareja, su mujer, que también fue una filósofa, ¿no? La referente de todas las feministas, Simone de Beauvoir, la libertad era y fue lo más importante. Ahora, saliéndonos ya del ámbito de la filosofía, ya que este tema del problema del mal también quiero que lo vean desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva teológica. En la Biblia, desde una perspectiva bíblica, hemos de saber de que dentro del judaísmo del segundo templo, cuando hablamos del judaísmo del segundo templo, nos referimos a ese judaísmo que se desarrolló entre el año 515 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, que es el judaísmo que creó y desarrolló el actual Antiguo Testamento, ¿no? O Biblia hebrea, como se le llama en espacios judíos. Entonces, dentro del judaísmo del segundo templo, y por ende dentro de la literatura bíblica, el mal fue un tema bastante debatido, bastante reflexionado. Y el judaísmo desarrolló tres principales tipos de explicaciones ante el tema, ante el problema del mal. Tres explicaciones con las cuales se buscó, digamos, responder ante esta problemática. La primera de ellas es la que planteó de que el mal no fue creado por Dios, que el mal, cuando este mundo fue creado y ordenado por Dios, por Yahvé, el mal ya existía. ¿Eh? Dios planteó el judaísmo en su momento, lo único que hizo fue ordenar la tierra, que estaba vacía y desordenada. Pero el tohu wabohu, la oscuridad, las tinieblas, la masa caótica ya estaba allí. ¿Eh? Ya estaba allí. Dios no la crea. Por lo tanto, es el mal que ya, el mal, dice, van a decir ciertas escuelas dentro del judaísmo, es una realidad que ya estaba allí dentro de la creación. Es una realidad con la que Dios simplemente tiene que luchar, con la que Dios lucha, ¿verdad? Esa es como una primera explicación que el judaísmo da, y que se puede ver en algunos libros como el Génesis, el libro de Job. En Job, por ejemplo, van a haber fuertes debates entre el personaje de Job y sus amigos en torno al sufrimiento humano, ¿verdad? Y llega un momento dentro del libro de Job que Job cuestiona a Dios, cuestiona a Yahvé, y le pregunta acerca del mal, del sufrimiento, y a través de grandes discursos Dios le responde a Job. Y a lo largo del escrito que es uno de los más significativos dentro del tema de la ponerología y teodicea, el libro de Job, a lo largo de sus páginas, da a entender de que el mal, como les decía hace un momento, es una realidad que está allí, independiente a Dios, independiente a lo divino. Y que, por cierto, el libro la va a relacionar con el monstruo mítico llamado Leviatán. ¿Sí? Entonces, Dios, para Job, Dios es un ser que lucha contra el mal. No tiene nada que ver con el mal, ni tampoco lo creó, porque el mal ya estaba ahí, pero Dios lucha contra el mal.
para que dentro del mundo no hayan tantas injusticias y el sufrimiento del ser humano no sea tan duro, ¿verdad? Pero dentro del judaísmo de aquella época también había una segunda perspectiva, y es la que planteaba de que el mal y el bien provenían de Dios, ¿eh? Provenían de Dios mismo. Esa es la perspectiva que, por ejemplo, ustedes van a ver en algunos libros como el libro de Samuel, o el libro de Isaías, ¿no? Donde en algunos de los pasajes se da a entender de que el bien y el mal provienen de Dios, provienen de Yahvé. Él es la fuente, ¿verdad?, de ambas cosas. Pero también había una tercera perspectiva dentro del judaísmo. Y esta tercera perspectiva aparece ya en la época helenística, allá por el siglo IV, III, antes de nuestra era, cuando, debido a la influencia que el dualismo persa ejerce sobre la teología judía va a contraponer a Dios al Satán, y va a empezar a plantear la teología judía a partir del siglo IV que el mal no proviene de Dios, como lo planteaba la perspectiva anterior que les acabo de explicar, sino que el mal proviene del Satán. Por esa razón es que en los libros de las crónicas, si ustedes se fijan, cuando se habla, por ejemplo, del famoso censo, se le atribuye lo que en Samuel se le ha atribuido a Yahvé, a Dios, en crónicas se le atribuye a Satán. Porque cuando los libros de las crónicas son redactados, ya hay una influencia del dualismo persa y del dualismo griego, ¿no? Entonces, y a partir de ahí se empieza a ver ya al Satán como el responsable del mal. Y eso es algo que va a llegar al siglo I, la época cuando se redacta el Nuevo Testamento, ¿no? Ya hay un dualismo más desarrollado. Por esa razón, en el Nuevo Testamento, la perspectiva, por ejemplo, que encontramos detrás de las cartas paulinas y detrás de algunos evangelios, es de que el mal proviene del diablo o Satanás. Diablo en griego y Satanás en hebreo, ¿verdad? Pero dentro del Nuevo Testamento, siempre influenciados por la tradición judía, también se va a plantear de que en muchos casos el mal es una depravación social, producto de la elección que el ser humano ha hecho en su vida cotidiana, en la vida en sociedad, ¿verdad? Ya que los escritores del Nuevo Testamento, como muchos de ellos bueno, la mayoría fueron de origen judío, ¿no? El judaísmo enseñaba de que dentro del ser humano habían dos entidades, yeser, le llamaba el judaísmo, un yeser bueno y un yeser malo, y que dependía de cada persona qué yeser escoger. Entonces, desde esa perspectiva, algunos judíos, algunas escuelas judías y algunos escritores del Nuevo Testamento van a ver la realidad del mal como algo que el ser humano escoge a partir de su libre albedrío, ¿no? Dentro de la vida cotidiana que éste vive. Eso en lo que respecta al panorama de la Biblia, ¿no? Al panorama de la cultura judía detrás de la Biblia y sus perspectivas en torno al mal. Metiéndonos un poco ya a la parte de la teología cristiana, dentro de la teología cristiana, déjenme decirles que a partir del siglo I y desde los padres de la iglesia van a haber dos visiones principales en torno al mal. La primera de ellas es la que va a entender el mal como una falta, ¿no? Como una falta que el ser humano comete, ¿no? Como una falta que el ser humano comete y que lo hace ser culpable. Y esta interpretación del mal
se desarrolla sobre todo a partir de la teología de Agustín de Hipona y de la interpretación que Agustín de Hipona va a hacer de las cartas de Pablo. A partir de ahí se desarrolla dentro de la teología cristiana la noción esta que les menciono, la primera de las dos que les he dicho. El mal como una falta del individuo, el mal del que soy culpable, el mal como falta y como culpabilidad. Pero también dentro de la teología cristiana, según el profesor Adolf Hirscher, en su libro El mal, se va a desarrollar también la otra noción acerca de la problemática del mal, y es la que explica al mal como una desgracia, al mal como sufrimiento, al mal como injusticia. Es decir, en esta segunda perspectiva del mal que se ha desarrollado dentro de la teología cristiana, al mal no se le ve tanto como la culpa que alguien ha tenido, como la falta que alguien cometió, sino que al mal se le ve como una realidad que está allí y que hace sufrir a la gente, que produce injusticias dentro de la sociedad, que produce pobreza, genera hambre. O sea, el mal como una realidad de desgracia y de sufrimiento. Es la otra gran noción que dentro de la teología cristiana se ha desarrollado, ¿no? Siguiendo la línea de Howe y del Evangelio de Lucas. Y es una línea, esta segunda noción del mal que les explico, que en los últimos 100 años se ha desarrollado sobre todo dentro de la teología progresista europea y dentro de la teología de la liberación latinoamericana. Pero también en los últimos 50 años han habido nuevas reflexiones de carácter ponerológico en torno al problema del mal y la existencia de Dios. Y que fue, digamos, y que han sido motivadas por genocidios que se han dado recientemente, como el de Auschwitz, ¿no? Donde murieron miles de judíos. Genocidios como ese que les acabo de mencionar, que se desarrollaron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a teólogos y filósofos como Hans Jonas. Hans Jonas fue un teólogo y filósofo muy importante en el siglo XX, ¿no? Él trabajó mucho el tema de la responsabilidad, y ante el acontecimiento que yo les he mencionado, ante el horror de los campos de exterminios nazis que él presenció, que él vio, eso llevó a Hans Jonas en su reflexión teológica y filosófica a renunciar en la doctrina de la absoluta e ilimitada omnipotencia divina. Hans Jonas dijo: no puedo creer en un Dios omnipotente ante estas cosas, debido a estas cosas que han pasado. Porque si Dios fuese omnipotente, dijo Hans Jonas, nunca hubiese permitido los campos de exterminio. Esa fue la perspectiva que él desarrolló, ¿no? Esa es la conclusión a la que él llegó, producto de su experiencia. Nosotros, pues, nuestro deber es conocerla y reflexionarla, ¿no? De manera académica, respetando las formas de pensar de cada quien. Pero también está el caso de Dorothy Sole. Dorothy Sole, ella ha escrito un libro muy interesante, se los recomiendo, que es este. Se llama Reflexiones sobre Dios. Dorothy Sole fue una teóloga y filósofa. Ella ya murió, que por cierto visitó y vivió en nuestro país un tiempo, en los años 80. Ella estuvo aquí durante los años de la guerra. Y en este libro, de hecho, ella
cuenta sus experiencias acá en el país y cómo éstas la motivaron dentro de sus reflexiones teológicas y filosóficas. Entonces, en el tema del mal, en el tema estrictamente hablando del problema del mal, Dorothy Sole también va a decir, no podemos creer en un Dios, o sea, ante el problema del mal, no podemos creer en un Dios que sea a la vez todopoderoso y bueno. Porque si fuera todopoderoso, ¿por qué ha permitido el mal? Desde esa perspectiva, dice Dorothy Sole, tenemos que elegir entre un Dios que es todopoderoso o un Dios que es bueno y amor. Y yo, dice Dorothy Sole, prefiero mejor creer en un Dios que es bueno ante la realidad del mal que existe, aunque no sea todopoderoso. Son perspectivas, ¿no?, que dentro de la ponerología y teodiceas más reciente de las últimas décadas se han desarrollado, como esta que les comento, que les explico de Dorothy Sole. Ella dice, no podemos creer en un Dios que es omnipotente y bueno a la vez, debido al problema del mal. Yo prefiero quedarme con un Dios bueno y de amor, aunque no sea omnipotente, debido a la realidad del mal que existe en el mundo. Es la propuesta de ella, ¿no? Pero como les digo, desde una perspectiva académica, nuestro deber es conocer todo esto, conocer las diferentes ideas, tal como las hemos visto desde una perspectiva filosófica, las que aparecen dentro de la cultura judía y que se ven reflejadas detrás de la Biblia, las que se han desarrollado dentro de la teología cristiana, hasta en los años más recientes. Entonces, después de este recorrido y a manera de conclusión, quiero decirles de que el conocer las diferentes perspectivas debe servirnos para seguir reflexionando ante este que es uno de los temas que más preguntas y debates genera y ha generado a lo largo de la historia de la humanidad. Y a la vez esto debe de motivarnos a dar respuestas a los diferentes sectores que desean conocer sobre el tema. Es deber mío, es deber de ustedes como estudiantes de teología seguir reflexionando estas temáticas, producir pensamiento. Y recordarles, estimados y estimadas, que ante temas como estos, Dios y la realidad van y están mucho más allá de nuestros esquemas de pensamiento. Así que estos temas les insto a que los estudiemos de manera abierta, conociendo las diferentes perspectivas, ¿verdad?